¿Has sentido alguna vez que tu familia guarda un secreto? Esos susurros que se pierden en el tiempo, las historias que parecen incompletas, o quizás una fotografía antigua que parece ocultar más de lo que muestra. Cada familia es un tesoro de recuerdos, algunos brillantes y otros guardados bajo 7 llaves. Y a veces un simple trozo de papel desteñido por el tiempo puede ser la llave para desvelar una verdad capaz de reescribir todo lo que creías saber sobre tus raíces. Nuestra historia comienza en una pequeña aldea de Castilla, en España, un lugar donde el tiempo parecía tener su propio ritmo, marcado por el tañer de las campanas de la iglesia y el aroma de la tierra húmeda. Las casas de piedra, con sus ventanas estrechas, parecían abrazar las calles empedradas, guardando historias de generaciones. El aire, especialmente en otoño, traía el olor de la leña ardiendo en las chimeneas y la humedad de la lluvia reciente. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos, por muy bien guardados que estuvieran, siempre corrían el riesgo de convertirse en murmullos en las esquinas. Y fue en este escenario de tradiciones y miradas curiosas donde una fotografía de 1983 cambió para siempre la vida de 3 personas. Imagínate, una foto de 1983, capaz de poner la vida de 3 personas patas arriba. Julia, una joven de 32 años, nunca imaginó que al limpiar el desván de su abuela Teresa, en un día gris de octubre, encontraría una fotografía que revelaría un secreto guardado durante 40 años. Lo que vio en aquella imagen la dejó helada, el corazón desbocado en el pecho. Un grito ahogado escapó de sus labios, resonando por las paredes antiguas de la casa. Su hermano Sergio, que estaba en el corral cuidando las ovejas, vino corriendo cuando la oyó. La encontró en la cocina, pálida, con la foto temblando en sus manos. «¿Pero qué es esto, Julia?», preguntó él, la voz entrecortada por el susto, los ojos fijos en la imagen que Julia sostenía como si fuera un misterio sagrado. Teresa, de 78 años, sentada en su mecedora, palideció al ver la foto en las manos de su nieta. Sus ojos, antes serenos, se abrieron como platos en una mezcla de horror y resignación. Una taza de té se deslizó de sus dedos arrugados, haciéndose añicos en el suelo de piedra con un sonido seco que pareció quebrar el silencio de la casa. «Pensé que la había quemado hace décadas», murmuró ella, la voz casi inaudible, con los ojos llenos de lágrimas que comenzaron a rodar por sus arrugas profundas. Si no ves este vídeo hasta el final, nunca entenderás cómo una simple fotografía puede cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Porque lo que Julia descubrió aquel día no solo sacudió los cimientos de su casa rural, sino que reveló una verdad que había permanecido oculta en las montañas de Segovia desde los años más duros de España. Un tiempo donde las decisiones estaban dictadas no por el deseo, sino por la supervivencia y el peso del juicio. Julia vivía en aquella misma casa de piedra donde había nacido. Una construcción antigua, con paredes gruesas que la protegían del frío y del calor, y un olor persistente de leña quemada que parecía impregnado en cada mueble. Julia era maestra en la pequeña escuela del pueblo, pedaleando todos los días los 5 kilómetros de camino de tierra en su bicicleta vieja. Después de las clases, su vida estaba dedicada a cuidar de su abuela Teresa, una mujer de pocas palabras, pero de una mirada profunda que parecía cargar las historias de un siglo. También ayudaba a su hermano Sergio con las ovejas, una tarea que la conectaba aún más a la tierra y a la vida sencilla de la aldea. Era una vida donde todos se conocían, donde las noticias se extendían rápido y donde los secretos eran difíciles de guardar. La casa, aunque llena de vida, tenía un lugar que siempre estuvo prohibido: el desván de la abuela. Ahí arriba solo hay trastos viejos, hija,
polvo y cosas sin valor, decía Teresa siempre que alguien mencionaba subir. Julia, desde pequeña, respetaba esa regla. El desván era un tabú, un lugar intocado, casi sagrado en su prohibición. Pero aquella mañana de octubre, la rutina se rompió. Teresa, al intentar coger una cazuela, perdió el equilibrio y se torció el tobillo. El dolor era evidente en su rostro. «Hija, necesito que subas ahí y traigas la caja de medicinas que está en el baúl verde», pidió Teresa con la voz débil. Julia vaciló por un segundo, mirando las escaleras oscuras. Era la primera vez que sería autorizada a entrar en aquel espacio prohibido. Subió las escaleras crujientes, sintiendo el olor a moho y aguardado, sin saber que su vida y la historia de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. Cada escalón era un paso hacia un pasado que ni siquiera imaginaba que existía. El desván estaba casi en la oscuridad total. Solo algunos rayos de luz entraban por las rendijas del tejado, danzando en el polvo suspendido en el aire. El olor era de tiempo, de papel viejo y de madera húmeda. Julia encendió la linterna del móvil y la luz cortó la oscuridad, revelando montones de cajas empolvadas y objetos olvidados que parecían susurrar historias. Empezó a buscar el baúl verde, moviendo cajas con cuidado, sintiendo la textura áspera de la madera y el peso del pasado. Fue entonces cuando tropezó con una tabla suelta del suelo. Al agacharse para equilibrarse, su mano tocó algo que había caído de una caja vieja y desmoronada, escondida bajo una manta empolvada. Era una fotografía en blanco y negro, pequeña, con los bordes amarillentos y un poco doblados. Dirigió la luz del móvil hacia la imagen y lo que vio la hizo atragantarse, el aire atrapado en su garganta. En la foto, su abuela Teresa aparecía joven, quizás unos 25 años, con una sonrisa tímida, abrazada a un hombre que Julia nunca había visto. Él era alto, con cabello oscuro y una mirada gentil, pero no era eso lo que la conmocionó. Lo que la paralizó fue lo que estaba escrito en el reverso de la foto, en una caligrafía elegante, pero descolorida. Teresa y Miguel, junio de 1952. Julia hizo las cuentas rápidamente, su mente girando. Junio de 1952. Eso era casi 2 años antes de que su abuela se casara con el abuelo Antonio, el hombre que siempre conoció como su abuelo, el pilar de la familia. Y había algo más perturbador en la imagen. Teresa estaba claramente embarazada en la foto, muy embarazada. Su barriga era inconfundible. Julia sintió las piernas temblar, la cabeza girar. Si su abuela estaba embarazada en 1952 y solo se casó en 1954, entonces, ¿quién era ese Miguel? Y más importante aún, ¿quién era esa criatura que Teresa estaba esperando? Una criatura que nunca había sido mencionada, una parte de la historia de su abuela que había sido borrada. La foto parecía gritar un secreto que había permanecido dormido durante más de 40 años. Con la foto temblando en sus manos, Julia bajó las escaleras, cada escalón pareciendo un abismo. Encontró a Teresa en la cocina, sentada a la mesa, tomando té con Sergio. El ambiente era de tranquilidad, un contraste gritante con la tormenta dentro de Julia. «Abuela, necesito enseñarte algo», dijo Julia, la voz entrecortada. Extendió la foto. Cuando Teresa vio la fotografía, sus ojos se abrieron como platos. La taza de té se deslizó de sus manos, cayendo al suelo y haciéndose pedazos. El sonido fue agudo, cortante, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sergio miraba de una a otra, completamente perdido. «¿De dónde has sacado esto?», susurró Teresa, más pálida de lo que Julia la había visto jamás. Su voz era un hilo. «Estaba en el desván, abuela». «Se cayó de una caja», respondió Julia, la voz aún temblorosa, pero con una determinación creciente. Necesitaba respuestas.
Abuela, ¿quién es ese hombre? ¿Y por qué estabas embarazada antes de casarte con el abuelo? Teresa se levantó tambaleándose, apoyándose pesadamente en el bastón. Eso no es asunto tuyo, niña. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. El pasado debe quedarse en el pasado. Había un dolor profundo en su voz, una súplica. Pero Sergio, siempre más directo, no lo dejó pasar. Cogió la foto. Espera, abuela, si estabas embarazada en 1952, ¿eso significa que tenemos un tío o una tía que nunca conocimos? ¿Que nos ocultaste durante todos estos años? La pregunta de Sergio cortó el aire como un cuchillo. Teresa cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su rostro arrugado. Parecía encogerse, como si el peso de 40 años de secreto estuviera cayendo sobre ella. Parecía que todo estaba perdido, pero justo cuando pensaba que no había salida, murmuró ella, una frase antigua, casi un lamento. El secreto estaba expuesto y ya no había vuelta atrás. Teresa, con el rostro marcado por el dolor, se dirigió hacia su habitación. Pero Julia, impulsada por una necesidad incontrolable de entender, la siguió. Abuela, por favor, somos familia. Puedes confiar en nosotros. No te vamos a juzgar, solo queremos entender. La voz de Julia era suave pero firme. La anciana se sentó en el borde de la cama sosteniendo la foto con manos temblorosas. No entendéis lo que era vivir aquí en los años 50, comenzó ella, la voz ronca, casi un susurro. Era otro mundo, otras reglas, una mujer soltera con un hijo. Era el fin de todo. No había perdón, no había aceptación. Todo el pueblo te condenaría, la iglesia te condenaría. Era una mancha que nunca más saldría. Sergio entró en la habitación también. Pero abuela, todo el mundo tiene derecho a conocer su historia y nosotros tenemos derecho a conocer la nuestra. Somos tu familia, queremos entender. Teresa respiró hondo, un suspiro que parecía venir de su alma. Miró a los dos nietos, sus ojos empañados, pero con un brillo de decisión. Durante 43 años había guardado ese secreto, cargando sola el peso de una decisión que lo cambió todo. Había hecho una promesa, pero el tiempo y la verdad tenían su propio camino. Miguel era el amor de mi vida, comenzó ella, la voz quebrándose. Nos conocimos en una fiesta en la aldea vecina. Él era de fuera, un viajero, y su sonrisa me hechizó. Sabíamos que estaba prohibido, él estaba casado, pero el amor no elige. Nuestros encuentros eran robados, preciosos. Y cuando descubrí que estaba embarazada, Teresa hizo una pausa larga, los ojos fijos en un punto distante, reviviendo cada momento de aquella pesadilla. Fue la mayor desesperación de mi vida. Estaba sola. Miguel prometió que me ayudaría, pero no podía abandonar a su familia, y yo no tenía a dónde ir. Mi familia nunca lo aceptarían. ¿Qué haría con un bebé, sola, en una aldea que me condenaría? Julia y Sergio se acercaron, sentándose en el suelo a los pies de la abuela, escuchando cada palabra con una atención casi reverente. ¿Qué pasó con el bebé, abuela?, preguntó Julia suavemente. Teresa levantó los ojos, ahora llenos de una mezcla de dolor y alivio. Lo que os voy a contar ahora va a cambiar todo lo que pensáis sobre nuestra familia y sobre lo que una madre es capaz de hacer por su hijo. El sacrificio de una madre y la verdad revelada. Teresa respiró hondo, el aire pareciendo pesado, y cogió las manos de los dos nietos, apretándolas con fuerza. El bebé no murió como todos pensaron. No la perdí. Julia y Sergio se miraron confundidos. ¿Cómo que no la perdiste, abuela? Pero entonces, preguntó Sergio. Teresa se levantó tambaleándose con un nuevo propósito.
Fue hasta el armario antiguo, un mueble de madera oscura que siempre había estado allí, imponente y misterioso. De dentro de un cajón secreto que Julia y Sergio nunca supieron que existía, sacó un sobre amarillento con los bordes desgastados por el tiempo. Miguel tenía una hermana en Madrid, comenzó Teresa, la voz más firme ahora. Una hermana que no podía tener hijos. Ella y su marido soñaban con tener una familia. Cuando nuestra hija nació, Teresa hizo una pausa, las lágrimas corriendo libres ahora, pero eran lágrimas de alivio y de un dolor antiguo que finalmente encontraba su desenlace. Nuestra hija, abuela, tenemos una tía, susurró Julia, el corazón latiendo fuerte. Sí, hija, tenéis una tía, se llama Carmen. Se la di a la hermana de Miguel para que la criara como si fuera suya. Era la única forma de que tuviera una vida digna, sin el estigma de ser hija de una madre soltera en una aldea pequeña como esta. No podía darle un futuro aquí. Sería una vida de vergüenza, de puertas cerradas. Fue la decisión más difícil de mi vida. Cada fibra de mi ser gritaba para mantenerla conmigo, pero sabía que era lo mejor para ella. La amé tanto que la dejé ir. El silencio en la habitación era absoluto, pesado. Teresa continuó. 2 años después, me casé con vuestro abuelo Antonio. Él lo sabía todo. Se lo conté antes de casarnos. Me aceptó así. Era un hombre bueno, Julia, Sergio, un hombre de corazón puro. Me amó y os amó a vosotros, y nunca me hizo sentir vergüenza por mi pasado. Fue mi puerto seguro, mi cómplice en ese secreto que me carcomía por dentro. Me ayudó a cargar ese peso. Sergio cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había cartas, muchas cartas, algunas más antiguas, otras más recientes. Durante todos estos años me escribió. Carmen se hizo médica, se casó, tuvo hijos, me mandaba fotos, me contaba sobre su vida. Guardé cada una de esas cartas como un tesoro, la única forma de sentir que estaba cerca. Tenéis primos en Madrid que ni saben que existís. Julia no conseguía hablar, las lágrimas rodando por su propio rostro. La historia era mucho mayor, más compleja y más dolorosa de lo que podría haber imaginado. ¿Por qué nunca nos lo contaste, abuela? ¿Por qué guardaste esto durante tanto tiempo? Porque le prometí a Miguel que sería secreto para siempre. Me pidió que la protegiera del juicio, de una vida que no sería suya, pero ahora él ya ha muerto. Y yo estoy vieja, Julia. Siento que mi tiempo se acaba. Y quizás sea hora de que conozcáis a vuestra familia, de que Carmen conozca la verdad, de que me libere de este peso. La voz de Teresa era una mezcla de alivio y cansancio. El secreto, finalmente, estaba libre. El reencuentro que sanó las heridas 3 semanas después de aquella noche reveladora, Julia, Sergio y Teresa estaban en una cafetería del centro de Madrid. La ciudad era un contraste vibrante con la quietud de la aldea, el bullicio de las calles, el aroma de café y la agitación de la vida urbana. La tensión era palpable, una mezcla de nerviosismo y expectativa. Teresa, aunque frágil, irradiaba una serenidad que Julia nunca había visto en ella. Una mujer elegante, de cabello gris bien cuidado y ojos que llevaban una familiaridad extraña, entraba nerviosamente por la puerta, mirando alrededor. Sostenía un bolso firmemente, como si fuera su único apoyo. Teresa, con un esfuerzo visible, se levantó despacio de su silla, sus ojos fijos en la mujer. «Carmen», susurró Teresa, la voz ronca por la emoción. La mujer se paró, sus ojos encontraron los de Teresa, y una onda de reconocimiento atravesó su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió, no andando, sino casi volando, y se lanzó a los brazos de Teresa. 43 años de separación,
de cartas intercambiadas y de un amor silenciado, se deshicieron en un abrazo que duró una eternidad. Carmen lloró como una niña en los brazos de la madre que nunca pudo llamar madre, las lágrimas mojando el hombro de Teresa. «Siempre supe que algún día nos encontraríamos, mamá», murmuró Carmen entre sollozos, las palabras saliendo con la fuerza de un río represado. «Guardé cada carta tuya como un tesoro. Sentía que había algo más, una conexión que no entendía». Aquel día, Julia y Sergio presenciaron un milagro. Entendieron que a veces los mayores tesoros de la vida no son objetos de valor, sino las verdades escondidas, las conexiones perdidas y los lazos familiares que se niegan a romperse por el tiempo o las circunstancias. Una simple fotografía olvidada en un desván empolvado había reunido a una familia que el tiempo, el prejuicio y las decisiones difíciles separaron. Teresa murió 6 meses después de aquel reencuentro, pero murió en paz, con una sonrisa serena en los labios, sabiendo que había corregido el único arrepentimiento de su vida. Se había liberado y había dado a sus nietos el regalo más valioso, la verdad completa sobre su historia y una nueva familia. Carmen ahora visita la aldea todos los veranos, trayendo a sus hijos y nietos. Juegan en el mismo patio donde Teresa jugó de niña, donde Julia y Sergio crecieron. La casa de piedra, antes guardiana de un secreto doloroso, ahora resuena con risas y nuevos recuerdos. La historia de Teresa y Carmen se convirtió en una leyenda susurrada con cariño en la aldea, un testimonio del amor, del sacrificio y de la resistencia. ¿Y tú? ¿Qué secretos puede estar guardando tu familia? ¿Qué fotografías olvidadas en viejos álbumes o quizás en cajas empolvadas en el desván pueden estar esperando para cambiar tu vida? A veces, el pasado tiene regalos increíbles guardados para nosotros, esperando solo que tengamos el valor de desvelarlos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tus propios lazos familiares, por favor, dale me gusta a este video. Eso nos ayuda a llevar estas historias inspiradoras a más personas. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras travesías por las sendas del alma. Comparte en los comentarios. ¿Has descubierto algo sorprendente sobre tu familia? ¿Una historia que reescribió lo que sabías? Queremos mucho escuchar tu experiencia y construir esa conexión contigo. En nombre de todo el canal Sendas del Alma, queremos expresar nuestra más profunda gratitud por haber dedicado tu tiempo y tu atención a esta travesía emocionante. Cada historia que compartimos aquí es un pedazo del alma humana, una invitación a la reflexión y a la conexión. Es un honor tenerte con nosotros, caminando lado a lado por estas sendas de emoción y descubrimiento. Que la verdad, el amor y la fuerza de los lazos familiares siempre iluminen tu camino. Muchísimas gracias por formar parte de nuestra familia.